In a neat little town they call Belfast, apprentice to trade I was bound, and many an hour's sweet happiness have I spent in that neat little town. A sad misfortune came over me, which caused me to stray from the... Hace unos días, el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en España, fue inhabilitado. Su discurso como presidente saliente se basó en una idea potentísima. No me ha expulsado el pueblo de Cataluña, decía, sino que lo han hecho los jueces de España. Uno puede reconocer cierta falsedad o cierta verdad en el planteamiento, pero también puede analizar el impacto de sus palabras en los votantes y simpatizantes del independentismo catalán, independientemente de la verdad que éstas contengan. Hoy hemos traído a este viejo café al invitado perfecto para hablar de ello. Su nombre es Javier Derauskin y es un joven político de Cataluña. Como miembro de Barcelona Pel Canvi podríamos encuadrarlo en el constitucionalismo, esto es, en el bando estatal o el bando opuesto al independentismo catalán. Derauskin también es jurista, aunque ahora su pasión y su trabajo coincidan en la comunicación política y también en las instituciones públicas como el distrito barcelonés de les Corts, en donde es conseller. Ha venido a este viejo café porque, como muchos sabéis, aunque nos guste servirlo en todo el mundo hispanohablante, nosotros regentamos la tienda, por así decirlo, en Barcelona. Y el tema de hoy nos concierne bastante en nuestro día a día a Luis, a Joaquín y a mí. Pero el famoso conflicto catalán no tiene por qué ser un problema local, puesto que la conversación versa sobre elementos clave de la política moderna mundial. La cuestión del nacionalismo dentro del constitucionalismo moderno, la comunicación política como arma arrojadiza, la diferencia entre realidad y discurso, entre emoción y argumento, y la visión personal de un conflicto que en realidad puede afectar a cualquier estado cuando hay una amenaza de disgregación del territorio. No sé si yo soy más conservador o menos españolista, menos liberal, o más ingenuo o menos certero en mi concepción del conflicto catalán, pero la cuestión es que Javier hoy me ha convencido de una cosa, que él está defendiendo una postura políticamente moderada y razonable, en gran parte en una vergonzosa minoría en Cataluña, aunque una grandiosa mayoría de españoles defiendan los mismos postulados lejos de Cataluña. Son bien pocos los que se atreven a decir cosas como las que dice Javier en Barcelona, cuando los hay a patadas lejos de la trinchera catalana. Cuando escucho en las radios nacionales el mismo discurso del invitado, no me provoca más que malestar. Me enfada que defiendan esos postulados tan lejos. Pero el mérito de Javier es que dice lo que dice aquí, no se esconde ni renuncia. Si uno entra en su perfil de Twitter puede ver en un tuit fijado una discusión en catalán con miembros de la izquierda independentista. Con eso bastan ya las presentaciones. Él nos ha dado a entender que si faltan defensores públicos de estas ideas en Cataluña, no faltan catalanes que las compartan. Supongo que el tiempo y las elecciones le darán la razón. Hoy no nos ponemos de acuerdo en ciertas cosas, en algunas sí que partimos del mismo origen, pero con Javier hemos podido dejar claro que las emociones son importantes también durante un intercambio de argumentos. Y que no solo basta con defender la verdad frente a un adversario político. Es importante demostrar cierto afecto por lo que se defiende y también por el propio adversario. Nuestro invitado de hoy no cree en el optimismo, no cree que realmente pueda responder al conflicto catalán, pero sí cree en la lucha de las palabras, y si dice no ser optimista, al menos tiene una tenacidad envidiable, pues parece no querer descansar nunca en su batalla cultural particular. No, es que justo hemos comentado varias veces, sobre todo más con el tema del aborto quizá, que la idea de recuperar, en este caso las instituciones, ¿no? Pero de recuperar un debate en el ámbito público que pasa principalmente por la cultura, por aspectos que no forman parte del Estado o que están más alejadas de las instituciones, ¿no? Tú decías, es necesario que las instituciones, no digo por la fuerza, digo por mandato del Estado, aparezcan en Cataluña, ¿no? Y me parece totalmente legítimo y yo creo que también lo apoyaría, pero luego pienso, ¿se podría introducir el debate antes de plantear instituciones en Cataluña o de plantear, yo qué sé, traer el Senado o lo que sea? Es decir,
que hubiese debates en universidades, que hubiese debates en sociedad civil, en las que ya se llevase la bandera de España, ¿no? Ya se discutiese la bandera de España, ¿no? Y tendrías, digamos, la asociación, ¿no? El poder ver que hay una España cercana, pero que no venga precisamente del Estado, sino que venga de la sociedad civil. No sé si me estoy explicando. O sea, que el debate surja en las universidades o en las calles, por así decirlo, y no necesariamente desde el Estado, que el Estado te pone a la institución como un bulet delante Claro, bueno, es que precisamente lo que estamos haciendo aquí nosotros hoy es es el germen de ese debate, pero el debate depende de cada uno. Al final, pues sí, se debería, es una tesis que deberíamos sostener más, pues cada uno de nosotros. Pero lo que estamos haciendo aquí hoy es precisamente plantear el debate, que no se plantea, pero somos 4 personas, pero no sé cuánta gente escucha este podcast. Creo que está creciendo, pues es gente que ya escuchará estas ideas de aumentar la presencia de instituciones del Estado en Cataluña y es ir hablando, construir otro relato para Cataluña, aumentar la presencia de las instituciones para que los catalanes vean como propio esas instituciones de España y no tengan tanta desafección. Porque mucha gente sí que es verdad que tiene esa desafección, porque no ve la bandera española, porque no ve instituciones de España, es decir, la Administración Central del Estado en Cataluña. Y entonces, la respuesta que algunos independentistas dicen, no, o de Podemos, o cierta gente dice, no, es que las instituciones catalanas ya son instituciones españolas, ¿no? Lo dicen como retóricamente, ¿no? Como al ser catalanas, según tú también es español, ¿no? Y es verdad, pero es verdad que las catalanas también son españolas, pero lo que se intenta es expulsar todas aquellas instituciones de la Administración General del Estado, así como aquellas tipo las Fuerzas Armadas. Yo estoy en el distrito de Las Corts como conseller, trabajando como conseller del Ayuntamiento de Barcelona y se ha presentado, y no es la primera vez que se presenta, una proposición para expulsar a los militares del cuartel del Bruc de Barcelona y allí pues hacer residencias para estudiantes. Claro, utilizan muy buenas intenciones, ¿no? Con el fondo de ir expulsando pues las Fuerzas Armadas, las instituciones del Estado. Y no es que yo quiera edificios con la bandera española, y esto es importante entenderlo, no es la bandera española en sí, es lo que representa esa bandera española. Es que la bandera española en ese edificio, por ejemplo, de la Guardia Civil, pues te está garantizando a ti unos derechos y unas libertades como español en tu propio territorio. Y eso es importante que la gente lo vea, porque significa que España, como país, te está garantizando a ti, como catalán, tus derechos y tus libertades en tu propia tierra. Y por eso es importante la presencia del Estado. Y porque si no se crea esa desafección de que no ves a España y solo ves pues banderas independentistas en todos los edificios públicos y entonces es cuando pues se crea este caldo de cultivo al que hemos llegado. Yo creo que si hablamos de crear afección o cariño, un vínculo, yo creo que los 3 estaremos de acuerdo, ¿eh? Y probablemente quizá también estamos de acuerdo en la manera de hacerlo, ¿no? Que es la que decías tú. Pero me gustaría decirte otra cosa o sacarte otro tema, a ver qué opinas, porque a mí me da la sensación, dentro de que entiendo que el problema en Cataluña es fundamentalmente en Cataluña, ¿no? Y que hay digamos, una facción independentista que ha generado más problema quizá del que había. ¿No te parece que, igual que en Cataluña hay mucha desafección por las instituciones políticas propias de la Administración General, no hay mucha desafección en el resto de España por lo catalán o las instituciones propias catalanas? Yo no sé quién tiene la culpa, ¿eh? No me planteo ahora de una cuestión de culpa, sino lo que veo, en la prensa, en amigos de gente fuera de Cataluña, es que pasan de no entender el independentismo, que yo tampoco lo entiendo con ellos, a no entender absolutamente nada que haga referencia a lo propio catalán. No sé si me explico, ¿eh? Sí, a ver, tienes toda la razón y creo que a todos nos ha pasado alguna vez cuando vas a Madrid o vas fuera de Cataluña, alguna vez te preguntan de dónde eres, dices que soy catalán o soy de Barcelona y entonces te miran ya raro o te miran o te dicen ostras o hacen alguna exclamación o no se atreven a preguntar y hay un poco de tensión. Yo creo, a mí me ha pasado varias veces, no es que me pase constantemente y hay gente majísima, no estoy generalizando, estoy diciendo que pasa a veces. Sucede, pero claro, sí.
este problema de no entender lo catalán, claro, es que es un problema que se retroalimenta, porque son informaciones que te llegan informaciones de medios muchas veces sacados de contexto, que se publican, entonces la gente absorbe esa información, crea su prejuicio. Claro, es muy complicado intentar hacer entender a todo el mundo cuál es la situación en Cataluña, qué tanto por ciento de catalanes apoyan el movimiento secesionista, qué porcentaje no, ¿por qué gobiernan los independentistas? Que no todo el mundo lo sabe. La gente se piensa que en Cataluña el 80%, mucha gente se piensa que el 80 o el 70% son independentistas y que sí, que hay unos cuantos que son la resistencia, pero no, es que son menos de la mitad. Lo único que por la ley electoral, la no ley electoral que tenemos, que se aplica a la ley electoral central, pues ellos tienen mayor representatividad, porque los diputados de Gerona y de Lérida pues valen más que los de Barcelona y Tarragona, que es donde está la base del constitucionalismo. Pues esto la gente no lo sabe. Es verdad que habría que explicar más esta situación y que la gente lo comprenda. Y es verdad que el relato, yo siempre hablo de construir otro relato para Cataluña y para los catalanes, ¿no? Es verdad, y a raíz de esta apreciación que has hecho y de este nuevo tema de debate que haces, es verdad que el debate, el relato debería construirse en Cataluña y también en el resto de España con Cataluña, para que la gente entienda pues un poco la visión. Y sé que es un tema que cansa, porque es un tema que cansa, es el mismo tema de siempre, monotema, 10 años, que pesados los catalanes, y yo lo entiendo, pero es que el tema de la organización territorial de nuestro Estado y de la unidad de España o preservar la unidad de la nación, yo creo que es un tema que vale que sigamos hablando de esto y que vale que sigamos dando la batalla y creando este relato, porque van ganando. El independentismo va ganando la batalla del relato y del lenguaje. Régimen del 78, que he visto que era uno de los bloques, que la perversión del lenguaje, ¿no? Para habilitar o para demonizar un poco lo que es España. Yo hablaba en la televisión catalana el otro día, de TVCAT, hablaba de cómo ellos, hablando catalán, cuando se refieren a un nombre en castellano, un nombre de, por ejemplo, Juan Carlos I, ¿no? En vez de decir Joan Carles I, dicen Juan Carlos I. ¿Por qué? Y lo hacen con tono y con sorna. ¿Por qué? Para ridiculizar y para castellanizar y para hacer más extranjero al rey emérito o Felipe VI. No dicen Felip VI, no lo dicen, pero en cambio dicen Oscar, no dicen Huesca. ¿Sabes por qué es? Es para hacer extraño a una institución del Estado como la Corona y a sus representantes de lo que es Cataluña. Y lo hacen utilizando el castellano simplemente para esa persona y con el tonito de el ridiculizar. Y hay gente que dirá, bueno, esto es una tontería. No es una tontería. No es una tontería. La utilización del lenguaje es de las cosas más importantes. Javi, hago un pequeño aparte, porque ese tema me interesa mucho. José María no podrá venir porque no va a poder. Si os parece, acabamos el tiempo establecido hablando de esto y hacemos el germen del futuro podcast, si os parece, y yo esto lo publico pues de otra manera. Como quieras, no estamos comentando aquí. No, pues genial. No, o sea, Jaime tiene que irse a las 9:30 justa, o sea que si os parece. Vamos, cuando quieras. No, ya hemos empezado. Eso es el tema. O sea, volviendo, ¿no? A lo que decías. Es que cuando la gente se piensa que utilizar una palabra concreta o unos términos diferentes no cambia, ¿no? En realidad es que no es nada consciente. O sea, es decir, las palabras son como las ventanas a través de las que interpretamos la realidad. Entonces crean marcos, crean formas en las que concebimos las cosas. Entonces, si tú enseñas a hablar de una determinada manera, también enseñas a ver el mundo de determinada manera. Y si esa manera pues beneficia a tu ideología, pues más que genial, ¿no? O sea, el ejemplo para mí clarísimo es utilizar la palabra patriarcado. El patriarcado es una palabra que da a entender que vivimos en un sistema machista, opresor, en el que hay una serie de mecanismos conscientes e inconscientes del hombre de cara a todas las mujeres, o sea, generalmente súper simplista, en el que se está constantemente oprimiendo a la mujer. Entonces, si tú aceptas el marco, ¿no? Existe un patriarcado, entonces discutir el feminismo, discutirlo si queremos realmente que haya igualdad, es mucho más complicado, porque al final una de las cosas más bonitas de la vida es el amor entre las personas, ¿no? Entonces,
si tú lo más bello... Si tú lo ¿Quién más... te iba a decir a ti que en un podcast de política vas a decir una de las cosas más bellas es el amor entre las personas? No, pero es verdad, esto lo decía Roger Scruton. Te ha quedado muy bien. No, Roger Scruton lo decían, es decir, ¿por qué la gente está tan inclinada a sospechar de las cosas más bellas de la vida? ¿Sabes? Y una de las cosas es el amor. ¿Por qué en el amor estamos viendo mecanismos de control? ¿No? Entonces, esto es una de las grandes preguntas. Si tú aceptas que existe el patriarcado, al final estás diciendo que el amor no existe, o al menos es una cosa ínfima, que realmente lo que hay entre las relaciones es un control, es una especie de mecanismo. Entonces, por eso lo que decías, Javi, es tan importante, tío. O sea, las palabras, los términos, y aquí está la guerra cultural, hay que lucharlos, o sea, no se puede ceder. Yo estoy parcialmente de acuerdo, ¿eh? Cuando hablabais, recordaba yo cuando era alumno que me decían siempre, el lenguaje no es comunicación solo, es pensamiento también. Y yo ahora a mis alumnos les repito lo mismo, ¿no? El lenguaje es pensamiento porque, como tú decías, Luis, una ventana para la realidad, ¿no? Pero claro, cuando luchamos un relato o con unas palabras u otras, al final a mí me aparece el vértigo, me da miedo que pensemos que las palabras pueden significar lo que nosotros queramos. Porque es verdad que la izquierda parte de ahí, ¿no? Parte al final de esa posición filosófica, ¿no? Es que pueden decir lo que quieran porque la verdad no se sostiene para ellos, o sea, no tiene una validez, los hechos no tienen una validez. Y claro, a mí me preocupa, ¿no? Cuando hablamos de debate del relato, por eso, Javi, quiero que lo expliques un poquito más, corremos el riesgo de perder de vista la realidad o el referente al que se refiere nuestro lenguaje, nuestras palabras. Me da miedo, ¿no? Que podamos inventar cualquier historia, cualquier relato solo con el potencial de las palabras. Es que es precisamente esto. Un ejemplo muy claro de la construcción mediante el lenguaje de una realidad alternativa es lo que hemos visto de la condena a Quim Torra. Desde los aparatos los aparatos de propaganda del Procés se ha repetido, y desde la televisión pública, por cierto, televisión pública que pagamos todos los catalanes, pero que sirve únicamente a fines partidistas, y que la TV3 y 324 decían, televisiones públicas decían, condenado por colgar una pancarta. No es verdad. Él estaba condenado por desobedecer a la Junta Electoral Central. Pero a ellos, que ya lo saben, les da igual. Utilizan el condenado por colgar una pancarta simplemente para crear esta especie de ridiculizar al Estado, diciendo que ha castigado al presidente de la Generalidad simplemente por colgar una pancarta y que están en contra de la libertad de expresión, ocultando la verdad deliberadamente, pero es que les da igual, porque crean su realidad alternativa para ellos y para también pues, su parroquia, y con eso juegan, y con eso han ido construyendo durante 10 años una realidad alternativa que ha hecho que ahora tú, cuando hables con un independentista, vea la realidad diametralmente opuesta a ti. Es decir, no concibe cómo tú puedes discrepar de él, porque a través de estos juegos de palabras, a través del llamar Juan Carlos I, después de hablar catalán durante media hora, hacer extraño a Cataluña, la perversión del lenguaje, han ido creando lo que decía Luis, esta ventana de realidad diferente, que ven totalmente algo diferente a ti. Y es muy complicado desconvencerlos de esta cuestión. Bueno, pero la gran, yo creo que aquí la gran, digamos, vendida que nos han hecho es lo de presos politics. O sea, se dice con una normalidad impresionante. Y los que hemos estudiado Derecho sabemos perfectamente que o sea, en España no existen los presos políticos. Es decir, no hay nadie en la cárcel por sus ideas políticas, sino porque han cumplido un tipo penal. Pero aún así se insiste, y gente en Derecho, que ha estudiado Derecho, sigue pensando que hay presos políticos. O sea, se acoge a que el sesgo del juez y tal y cual, pero igualmente no lo es, ¿no? Pero es brutal. De hecho, he puesto el ejemplo de la pancarta porque era el más actual, pero realmente el ejemplo paradigmático de la perversión del lenguaje en la cuestión del Procés es el de presos políticos, y tienes toda la razón. Se ha repetido como un mantra, y aquello de que una mentira repetida mil veces se convierte en la verdad, que es hasta reporteros. Me acuerdo una reportera de televisión española que por haberlo oído tantas veces se equivocó y lo dijo en antena, y tuvo que salir a pedir perdón la pobre periodista. Pues es esto, que al final
va calando el mensaje, se va repitiendo además, como es gente que está muy exaltada, porque lo han vuelto, ya tienen el sentimiento de agravio, ¿no? De victimismo, de somos las víctimas. Yo siempre hablo de que el independentismo se basa en un mensaje de agravio. Es un relato muy romántico. Es un relato en el que ellos son el pueblo oprimido, España es el Estado opresor y ellos son los pobrecitos que tienen que luchar por su libertad, a lo Braveheart, por su libertad contra el Estado opresor. Entonces, claro, nos planteamos, pensamos, ¿no? Tenemos que construir un relato, tenemos que hablar con los independentistas y convencerlos de que existe un proyecto de convivencia común con el resto del Estado, con el resto de España y que otra Cataluña es posible. Pero ¿qué pasa? Que tú no puedes convencer a alguien con razones de algo de lo que ha sido convencido por sentimientos. Es decir, no puedes. Por mucho que le argumentes, si tiene el sentimiento de pertenencia a Cataluña y no a España y se siente agraviada porque la han convencido de una manera sentimental, cuando tú intentas desconvencerle de ello vía la razón, no puedes. Es imposible, es como una barrera, es un choque. Y eso hace que por muy mal que lo haga Torra, por una ley que haya hecho en 3 años, por muy mal que haya gestionado, por muy mal que tape las carencias y los recortes en educación, en sanidad y en todas las materias con la bandera, con la estelada, cuando todo el mundo sabe que lo ha hecho mal, da igual, van a salir otra vez y van a ir a votar a los mismos partidos, a los partidos independentistas, o como mucho cambiarán de izquierda a derecha. Pero no van, o como mucho, que es a lo que tenemos que aspirar, es que se abstengan, pero nunca van a votar a partidos constitucionalistas. No lo van a votar porque no son los suyos. No son los suyos. Han creado tal separación entre Cataluña que hay partidos nuestros y partidos de los otros. Y se ha creado tal diferencia que es muy, muy complicado construir un relato de convivencia común que apele a la mayoría de los catalanes. Esto es lo que Tocqueville, o sea, decía que Tocqueville que la gente tiene más miedo a estar marginada que a no tener razón, ¿no? Y esto lo aplicas a esta política tribal que hay ahora, ¿no? Que no es una política de vamos a buscar la verdad, porque es el horizonte de la verdad hace tiempo que se ha perdido, que ahora es vamos a defender las verdades de mi tribu, ¿no? Que es lo que comentas tú, ¿no? Este carácter étnico que tiene. Y claro, entonces, o sea, el gran problema aquí es que cuando tú entablas un diálogo con esas personas o con cualquier tipo de ideología o gente que conciba así la vida, ¿no? Que no conciba que hay una verdad que haya que buscar, pues no es probablemente un diálogo, es un choque de ideas, ¿no? Es decir, mi verdad contra tu verdad. No es un machado, ¿no? La verdad, no. O sea, tu verdad, no. La verdad, y vamos juntos a buscarla. No. Es decir, a ver quién gana en ese choque. Entonces, si pierden ellos, entienden, vale, he defendido mal a mi tribu, me vuelvo a la tribu y me rearmo, ¿sabes? No es en plan, coño, si he perdido es porque no tengo razón. Entonces, sí. Por eso, o sea, hay un problema ya de eso, de lenguaje directamente. O sea, cuando dialogamos, no estamos buscando algo juntos, sino que está habiendo choques, propiamente, de tribus, y por eso es imposible llegar a un acuerdo, o al menos avanzar, a no ser que los dos estemos de acuerdo de que, primero, nos podemos equivocar y segundo, estamos buscando algo juntos, es decir, no tenemos toda la verdad. El momento en que tú te piensas que tienes toda la verdad, apaga y vámonos, ¿sabes? Sí, son dos realidades alternativas en las que son dos realidades en las que se chocan, son diametralmente opuestas. Por ejemplo, para uno es un golpista y condenado y otro es un preso político, ¿no? Entonces ahí es muy, muy, muy difícil llegar a un consenso común. Bueno, eso es prácticamente imposible. Mira, con la palabra democracia se ve clarísimo. O sea, todos somos demócratas. Todo el mundo buscamos la democracia. Pero claro, cada uno le da el contenido que quiere. Es decir, no, la democracia es hacer un referéndum que aunque solo haya votado estos, es el mandato del 1 de octubre. Y dices, bueno, pues tal vez vamos a buscar una definición un poquillo más académica o vamos a buscar juntos la definición, ¿no? No vais a definirlo vosotros. A mí me surge un dilema, ¿no? Porque en la línea de lo que estábamos diciendo, si decimos que en la política hoy en día, pues en este caso, pero hay otros partidos que opinan que funcionan igual, ¿no? Decimos que en el caso con los independentistas ya no atienden a razones sino solo a sentimientos. Cuando dices crear un relato, Javi, ¿te refieres a
crear un relato que apele a sus sentimientos o que apele a los sentimientos, porque a mí me da miedo también el hecho de crear un relato sentimental igual de potente que el del oponente, ¿no? Y sobre todo, resignarme a tener que apelar a los sentimientos y dejar de lado ya el intentar que razonen un poco. Es decir, intentar apelar a la razón. Yo no quiero perder eso, no quiero dejar de intentar que haya un poco de razonamiento. No sé si... Sí, no, y tienes toda la razón. No pretendía replicar el mismo discurso del nacionalismo catalán hacia un nacionalismo español, porque además probablemente no funcionaría. La razón siempre debe estar presente y tienes que convencer y tienes que construir el relato a través de argumentos que se sustenten en todos aquellos derechos y libertades que crees que España proporciona como país a los catalanes y en tus argumentos que pueden llevar a los catalanes a comprar este relato. Pero sí que es verdad que si no articulas un relato en el que ellos se puedan sentir parte, ya no como razón, en el sentido de que ellos sepan que pueden contar con España, no, en los que ellos se sientan parte a nivel sentimental, yo creo que va a ser imposible. Por eso creo que es necesario una parte de sentimiento. Es verdad que probablemente no deba hacerse de una manera épica ni para nada. Si es que el relato debe construirse lentamente y progresivamente y haciendo ver que ellos son también parte de España. Por eso aquello que decía al inicio de aumentar la presencia de las instituciones del Estado en Cataluña, para que ellos vean que tienen instituciones que les protegen, que les garantizan derechos, que les garantizan libertades y que pueden acudir en cualquier momento para su protección o para mejorar su calidad de vida o simplemente simplemente al estar ahí las instituciones, ellos se sienten más parte del Estado. Que no solo con eso basta, y soy totalmente consciente, pero es una parte importante la presencia de las instituciones o del jefe del Estado o de líderes políticos, o a mí me encantaría que aquí estuviese el Tribunal Supremo o no sé, o el Ministerio de Economía, ¿por qué no? En la era de la revolución digital, ¿por qué no puede estar que nos podemos conectar todos con un mail? Ya no es necesaria esa presencia en Madrid de todos los ministerios porque tienen que hablar. No, hombre, en la era de la revolución digital no hace falta. Aquí estamos hablando nosotros desde Madrid y Barcelona y no hay ningún tipo de problema. Por eso yo creo que es una buena manera de empezar a construir ese relato. Que faltan muchas capas, sí, y que hay que ir poniéndolas, sí, pero creo que es una... Bueno, yo también quería debatir esta cuestión de la dispersión de las instituciones por el resto de España, no solo centralizado en Madrid. También hablo pues, de La Coruña, de Sevilla, de Valencia, de Bilbao. Es muy, muy importante la presencia del Estado en el País Vasco, en Navarra, en Baleares, en Valencia. Es que si no, nos vamos a que cada vez surgen más nacionalismos y que está creciendo el nacionalismo, no os lo creeréis, pero está creciendo en Asturias. Es que es grave, porque es que se va a convertir en 17 reinos de taifas, cada uno con su nacionalismo, y eso va a implicar pues un progresivo deterioro de la unidad de España, que es inevitable. Bueno, ayer mismo hablábamos con Juan Claudio Ramón, que decía que es probable que pase a medio y largo plazo. Decía que hay tres posibilidades sobre la organización territorial del Estado y su situación. La primera, que a él le da un 40%, es que los nacionalismos regionales ganen y se impongan y provoquen que España ya desaparezca como país. La segunda, que le da también un 40%, que es que esos nacionalismos regionales provoquen el surgimiento de un nacionalismo español idéntico al de los nacionales, pero a nivel español, que aplaque parlamentariamente y aplaque a los regionales y que se acabe con este pacto de la Constitución del 78, de las autonomías, y luego le da un 20% a mantenernos en la situación actual. Habla de medio y largo plazo, no habla de inmediatamente, pero son
son escenarios que debemos contemplar, que quizás en unos años ha cambiado mucho la organización territorial del Estado. No sé cómo lo veis vosotros. A mí o sea, el tema ¿no? de que puede haber dos nacionalismos equiparables entre los regionales o los periféricos y el nacionalismo español, me interesa bastante, porque por un lado me da miedo, porque no quiero que haya un nacionalismo español equiparable, pero por otro lado, en la línea de lo que tú decías, ¿no? De que es necesaria una propuesta algo sentimental que pueda generar algo de afección o de sentimiento, claro, es que si no generas un nacionalismo español, ¿cómo generas ese sentimiento? Porque yo pienso, con el argumento del constitucionalismo, de la mera constitución o de los derechos y libertades, te ganas a los más racionales, ¿no? A los más pragmáticos, y no siempre. Y al final sí que es verdad que el nacionalismo español, si es que lo situamos en Vox, no sé dónde lo situaríais vosotros, sí que es verdad que está ofreciendo un discurso que a mucha gente quizá no convence a independentistas, lógicamente, o a nacionalistas periféricos, pero sí que entusiasma más a aquellos que estaban quizá más paralizados dentro de España y que no se atrevían a movilizarse. Entonces pienso, bueno, es que quizás es la única alternativa, y quizá yendo más allá de lo que decía Juan Claudio Ramón, teníamos que ponerle un 45-45, ¿no? Y olvidarnos de la opción, poner un 10%, directamente 50-50, ¿no? Porque es que no encuentro una alternativa. ¿Estás que no regateando a Juan Claudio Ramón, tío? Está intentando... No lo intentaría, no, jamás. Jamás. De que todo se mantenga igual que ahora y que el pacto de la Constitución del 78 se mantenga. No, quizás tienes razón. Ya te digo que Juan Claudio creía que lo más probable es que se imponga uno de los dos nacionalismos, el español o los regionales, uno de los dos. A ver, lo que está claro es que el nacionalismo español es consecuencia directa del surgimiento de los nacionalismos regionales y del procés en Cataluña. Cuadra en el tiempo, era el tema de campaña no digo que todo el mundo en Vox lo sea, ¿eh? Hay nacionalistas en Vox y otros que no, y hay nacionalistas en otros partidos, y en PP y en Ciudadanos seguro que hay nacionalistas y otros no lo son. Pero sí que es verdad que pues los que lo son a raíz del nacionalismo regional que surgió en Cataluña. Pero ¿no crees que lo había antes? Que en el fondo ha sido un resurgimiento, un reflujo del nacionalismo que en el fondo, oye, nos sirvió en otros momentos de la historia, le sirvió a Franco para instrumentalizar el poder, y al final es el mismo nacionalismo, digamos, crea el mismo sentimiento de pertenencia. No sé si ya existía o estaba latente, pero no salía a flote. Yo creo, sinceramente, tengo amigos que nunca lo han sido y ahora pues son nacionalistas o lo son un poco y nunca lo habían sido y les daba igual la política, pero se han hartado del nacionalismo regional independentista y bueno, pues lo ven como la única alternativa, el así dicho mal y corriendo, el basta ya de tonterías, esto que es, las fórmulas que nos ofrecen los partidos tradicionales no funcionan, queremos algo diferente. Y es totalmente comprensible y que cada uno puede opinar lo que quiera sobre esta cuestión. No te sé decir, yo creo que nadie lo puede saber si es la única alternativa a un nacionalismo español por encima del regional o si mediante el mantenimiento, pues con este discurso de poner en valor todo aquello que nos ha aportado la Constitución de 1978 y toda aquella reconciliación que además es un ejemplo de transición a la democracia que se estudia en todo el mundo, es decir, es uno de los grandes hitos de la democracia en Europa y en el mundo en el siglo XX, pues no sé si es suficiente o no es suficiente. Yo creo que no sé cómo lo veis. Sí, o sea, a mí me gustaría comentar esto porque, o sea, lo del mover las instituciones y tal está bien como símbolo, pero detrás del símbolo tiene que haber un contenido, ¿no? Entonces, mi pregunta es cuáles son exactamente esos valores que están uniéndonos a todos los españoles. Es decir, ¿qué hace que nos sintamos parte de España? Yo creo que esto es lo que se está perdiendo fundamentalmente. Es decir, ¿qué me hace sentir español? Justamente, ¿no? Y antes podías decir, o sea, por ejemplo, el hecho de que la monarquía siga existiendo en España es porque era un motivo de pertenencia, ¿no? O sea, era la tradición y está en la Constitución porque la gente sentía que era algo español, ¿no? Si no estaría en la Constitución.
y era uno de los valores que había. La monarquía está menguando. ¿Cuáles son los valores? Esto lo decía Gregorio Luri, ¿no? O sea, está muy bien ser conservador, pero hay que saber qué estamos conservando, ¿no? Y yo la verdad es que no lo tengo clarísimo, ¿eh? O sea, exactamente cuáles son esos valores que pueden juntarnos a todo España, a todas las diferentes regiones y que nos haga sentirnos parte de una misma España, para mí es la gran pregunta. Es que has sacado un tema interesante que yo quería hablarlo, ¿eh? Porque partimos el debate a veces desde un punto de vista quizá más liberal, ¿no? De los derechos, de la Constitución, ¿no? De lo pactado. Y has sacado el tema de la tradición, ¿no? Quizá un elemento más conservador y que nos liga quizá más a los nacionalismos. Yo pienso nacionalismos prefabricados o modernos o quizá casi fascistas, aquellos que son totalmente basados en una mentira, ¿no? Pero luego hay unos nacionalismos más tradicionales y quizá más bellos, sean periféricos o sean centrales, del Estado central, que son los nacionalismos que realmente se basan en los hechos, en una tradición, en una historia inapelable, o sea, impepinable, no la puedes cambiar, no puedes negar esa historia, ¿no? Y pienso que precisamente por eso nacen los pactos, nacen las leyes y nacen las constituciones, ¿no? Porque hay una tradición previa que lo permite, lo que tú decías, ¿no? Como la monarquía está en la tradición española y se siente un afecto tradicional a la monarquía, aparece en la Constitución. Y precisamente cuando yo doy clases de historia, ¿no? En el cole, y cuando tengo que hablar de la historia de Cataluña o de la historia de España, al final encuentro hechos, tradiciones que hoy se respetan, hoy se sacan en la política, ¿no? Que pueden generar perfectamente afecto entre unos y otros y en común, ¿no? ¿Cómo no va a sentir un catalán afecto por Cataluña y lo catalán cuando estudia la Guerra de Sucesión o 1714? Estudiándola correctamente, digo, sin la manipulación. ¿Cómo no va a sentir cierta particularidad, ¿no? ¿Cómo no va a sentirse especial? Eso no significa que se tenga que sentir no español, ¿eh? Y cómo no va a sentirse un mismo catalán, ¿no? Cuando estudia la historia de España, a los reyes católicos, ¿no? ¿Cómo no va a sentir orgullo? Eso es lo que yo digo, ¿no? ¿Por qué no sacamos algo que parece más objetivo y quizá objetivo dentro de lo que cabe, ¿no? Pero que se puede compartir más, ¿no? Que es el elemento de la tradición o de la historia que cada vez se manipula más y se debate menos, ¿no? Cada vez se habla más de datos históricos parciales y no de datos objetivos que podríamos aceptar todos, ¿no? Pero creo que falta tanta aceptación entre los indepes de datos históricos que te enorgullecen de la historia de España, como entre los españoles o los centralistas de datos históricos que podrían enorgullecerles de Cataluña o de País Vasco, particularidades de Cataluña o de País Vasco que podrían, oye, a un madrileño hacerle sentir, pues mi país es plural, mi país tiene estas particularidades que lo hacen especial, lo hacen mejor o lo hacen agradable. Yo, Jaime, si me permites, quiero hacer dos apreciaciones. Para mí, primero de todo, volviendo al principio, para mí el nacionalismo bello es un oxímoron. Es decir, el nacionalismo es guerra. El nacionalismo es una ideología que se basa en la superioridad de una nación frente a otra. Podemos hablar de patriotismo y podemos diferenciar entre nacionalismo y patriotismo. El nacionalismo siempre necesita un enemigo contra el que luchar. Es decir, da igual si es la zona francófona de Canadá con la zona inglesa, o Cataluña contra España, o Escocia contra Gran Bretaña, o los Balcanes, pues todas las guerras que han habido. El nacionalismo no es bueno por naturaleza, esté o no basado en que haya una tradición, en que haya unos hechos inapelables de tradición entre un pueblo, una nación. No lo es porque siempre se basa en lo que decía, en la superioridad frente a otra nación o en la guerra contra una nación. Siempre va contra alguien. El patriotismo es propositivo, pues tú te sientes orgulloso de tu país, pero no tienes ningún conflicto territorial con nadie o no buscas, no necesitas de ese conflicto. Y por otro lado, en cuanto a aquello que decías de poner en valor todos aquellos hechos históricos que nos unen, ¿no?, con el resto de españoles, yo aquí veo dos problemas para conseguir eso. El primero es el de la educación. La educación es una competencia del Estado cedida a las comunidades autónomas. Estas comunidades autónomas tienen son los que se ocupan de revisar los libros de texto de cada colegio, sobre todo de los colegios públicos, donde yo me acuerdo, yo he estudiado la historia de España separada de la historia de Cataluña. Aunque esté vestido de verdad,
ya te separan España de Cataluña y es una separación muy sutil, pero está en otra página. Es decir, no la estudias como un conjunto, la estudias separada, es historia de Europa, luego España y luego Cataluña, pero Cataluña separada de España. Y esto lo hacen, esto te puede, aunque lo que digan luego en el contexto de dentro sea verdad, ya con esta separación, ya el alumno que estudia ya ve que es algo diferente, que está estudiando Cataluña separado de España. Después, lees libros de texto, Cataluña al nostre país. Empieza así, Cataluña al nostre país, la agricultura es tal, ¿sabes? Pero ya te meten la cuña de nuestro país. Si tú quieres revertir las ideas o poner en valor estos hechos que nos agrupan como españoles, a los catalanes y el resto de españoles, hay que revisar bien qué se enseña y cómo se enseña, y no solo los libros de texto, también cómo enseña el profesorado en Cataluña, porque se manipula en Cataluña, se manipula. Desde la administración de la Generalitat se hacían estudios sobre cuántos niños hablaban castellano en el patio. Esto es verdad, esto es un hecho, con el dinero de los catalanes. Entonces, el primer problema es la educación. Y el segundo problema es el control de los medios de comunicación, tanto los públicos como los privados a través de publicidad institucional y de subvenciones. Es muy difícil encontrar medios en Cataluña que vayan en contra de la Generalitat. ¿Por qué? Por la situación precaria en la que se encuentran los medios de comunicación, viven gracias a la publicidad y a las subvenciones que le inyecta la Generalitat. Entonces, tienen la gran mayoría de medios controlados y ahí meten su cuña, ahí meten ese lenguaje del que hablábamos antes, pues con presos polítics, han sido condenados por colgar una pancarta, y ahí van metiendo, y ahí van agraviando, y ahí van separando a los catalanes del resto de españoles, los van haciendo diferentes, y allí es muy complicado. Por eso, ¿qué hay que conseguir? En caso de la educación, una de dos. Es decir, o se recogen otra vez las competencias en educación, o se vigila, se supervisa que se educa, que no se manipula el contenido de los libros de texto y la enseñanza en Cataluña. Y en el caso de los medios de comunicación, pues es grave porque se está instrumentalizando los medios públicos y los privados. Los privados tenemos también un grave problema porque se utilizan medios públicos para subvencionar a cambio de mensajes dictados literalmente. Entonces, estos son los dos problemas que yo veo, medios de comunicación y educación, para lograr revertir un poco esta problemática y también pues lograr este relato que buscamos. Yo igual sueno a abogado del diablo, y no pasa nada, pero realmente lo pienso, Pienso cuando hablamos de nacionalismo, claro, en la Constitución se usa, ¿no?, el término nación española, ¿no? Y hablamos de una pertenencia o de una soberanía nacional. Yo es que pienso que no puede haber nación si no ha habido un nacionalismo previo, ¿no? Y precisamente la nación española nace de la guerra contra el francés, ¿no? El concepto de nación en la primera Constitución, en 1812, la soberanía nacional recae en las Cortes de Cádiz. Estamos en plena guerra contra el francés, ¿no? Y realmente una nación española que nos vende el PP, por ejemplo, que habla de nación española una y otra vez para, digamos, contrarrestar el término de nació de los medios catalanes, es que para mí es nacionalista. Y yo, si me pongo, digamos, radical, pienso, es que como conservador, casi reaccionario, el término nación y nacionalismo es moderno. Para mí es posrevolucionario, ¿no? Me pierde. Porque no entiendo un nacionalismo si no hay un sentimentalismo, una lucha, y no acabo de entender realmente a qué nos referimos cuando hablamos de patriotismo, como un nacionalismo más leve o como un... porque yo solo conozco naciones que han nacido precisamente por el nacionalismo. Y creo que hay un nacionalismo español y no veo una manera de salir de ahí, o sea, de contestar al nacionalismo catalán sin un nacionalismo. Me entristece, pero racionalmente no le veo una salida. Y cuando hablamos siempre de defender las instituciones, recordemos que defendemos una Constitución que se basa, ¿no?, en una soberanía nacional, en términos de nación, en términos, al fin y al cabo, tan abstractos como todos los que propone el nacionalismo.
No sé qué opináis vosotros, que sois los expertos Luis. en estos No, temas. el experto es Javi. Yo sobre nacionalismos no... O sea, yo sobre este tema en concreto... Bueno, sí quieres decir algo, Javi, al respecto, pero... No, bueno, ya es un tema terminológico, ¿no? De que yo creo que asocias nación a nacionalismo, pero vamos, España no nació a raíz del nacionalismo. España se crea a raíz, ya se hablaba de las Españas en la época de los Reyes Católicos, a raíz pues de la unión de la Corona de Aragón y de Castilla. Ahí ya se empieza a hablar de la idea de España, no había un nacionalismo, un sentimiento de pertenencia. Yo creo que el nacionalismo es una ideología moderna, es de finales del siglo XVIII, creo. Es del siglo XVIII, surge en Alemania y esta ideología es la que ha provocado en los últimos 2 siglos la gran mayoría de las guerras. Es decir, los Balcanes es donde ha sido más duro, pero en Alemania mismo el nacionalismo del nacionalsocialismo de Hitler era nacionalismo puro y duro. Es ensalzar la raza aria, el pueblo alemán contra los demás pueblos. Ha ocurrido en la gran mayoría de guerras entre naciones. No creo que haya que asociar la nación con el nacionalismo y no creo que vaya implícito, en mi opinión, pero no... Es una ideología del siglo XVIII, es romántica, que sale de Alemania, no es aquello... O sea, España nace siglos antes, no... Sí, pero ojo, porque las constituciones o los fueros que juran los reyes en las distintas cortes, los reyes católicos o los reyes posteriores, siempre se basan en una soberanía real, es decir, el dominio, el que impone la ley es el rey en pacto con las cortes, ¿no? Y no va implícito una soberanía del pueblo, no va implícito, y digamos, es cuando llega el nacionalismo y el término nacional, que como tú bien explicas, ¿no? Llega a través del romanticismo alemán, pero que justo cala en los revolucionarios franceses cuando empiezan a decir, es que la soberanía ya no es del rey, ahora es de la nación. Y a mí me explota la cabeza, porque digo, vale, ¿y cómo defines a una nación? ¿Y cómo le explico yo a un francés, o un alemán, o al mismo independentista, que España sí es una nación y Cataluña no lo es? No, tienes toda la razón, Jaime. Es un tema muy complejo, es un tema que pues hay opiniones para todo. Yo, bueno, cuando lees a Ignatieff pues, o a Berlín, pues tienen diferentes visiones y te explican que cada uno tiene una visión sobre lo que es una nación, pues un pueblo delimitado por fronteras que tiene un sentimiento de pertenencia común, con una misma tradición, unas mismas costumbres. Esa sería la definición pues tradicional de nación, ¿no? Pero claro, cuando un catalán le cuenta esto, que tiene una lengua propia, que tiene unas mismas costumbres, ¿qué tal? A un al inglés y un español también se lo cuenta igual, pues claro, ¿quién tiene razón? Pues es muy complicado de hacer ver que Cataluña forma... porque lo puedes explicar por términos históricos en base a la Corona de Aragón, pero es que ya no es eso. Es intentar hacer ver que tienes más en común con España que de lo que te separa de España, de lo que te separa del resto de España. Y es la misma dinámica que hablabas antes. Es poner en valor lo que nos une más que lo que nos divide. La construcción del relato se basa en eso, en hacer ver a los catalanes que no creen en este proyecto de convivencia común, que lo que nos une es mucho más de lo que nos separa del resto de españoles. O sea, Roger Scruton, vuelvo a él, porque últimamente lo estoy leyendo bastante, lo expresaba en términos muy platónicos, antes he dicho que es muy bonito, pero a mí me parece una buena forma de expresarlo, ¿no? Decía, la clave es preguntarte qué es lo que amaban tus antepasados, ¿no? Entonces, no tanto el hecho de quién te ha oprimido, sino qué amaban tus antepasados para saber realmente cuál es esa tradición tuya, cuáles son esos valores. Y, pues esto. Es que yo creo que... Ay, perdón. Es que cuando hablábamos de la propuesta que decías tú, Javi, ¿no? De la educación, yo, de hecho, lo concretaría específicamente en el estudio de historia. Es decir, empezar a estudiar la historia seriamente y tener a profesores preparados. Me da igual del color político que sean, que estudien. O sea, profesores que realmente sepan del tema. Y entonces tendremos un conocimiento de la historia más claro y ahí será, digamos, impepinable, porque no creo que dé tanto pie a interpretaciones la historia como las... Pero el problema, yo iba a eso, es la hermenéutica, tío, es cómo se interpretan las cosas, porque ya te pueden explicar la historia de una manera que si tú tienes el marco conceptual del nacionalismo, o sea, es que lo vas a ver todo. Vas a Pero si miras a los más radicales, al final tienen ideas
tanto de un bando como de otro, tienen, digamos, nebulosas en su historia, ¿no? Ellos tienen algunas consignas, algunos fenómenos borrosos, pero gente que sepa realmente de historia, conoces que sean acérrimos nacionalistas de un bando o de otro, yo no acabo de encontrarme eso. Yo, Jaime, estoy totalmente de acuerdo con Luis. Es todo una cuestión de interpretación. Tú puedes conocer... Es que al final, por mucho que hayan leído historia, ellos lo interpretan de manera que les cuadra en su marco mental ya establecido. Entonces, la construcción se basa o sea, parte en base a lo que ellos consideran que Cataluña es una nación. Ellos consideran que Cataluña es una nación. Y a partir de allí, ellos construyen. No es que lean mucho y luego formen una opinión al respecto. Es al revés. Entonces, yo creo que como el proceso es inverso, ellos parten ya de que Cataluña es una nación, es un pueblo oprimido y España es el Estado represor, y a partir de ahí, todo lo que... Construyen la historia, sí. Todo lo que sepan, además, todo lo que chupen de historia, todo lo que lean, no hará más que reforzar su idea. Y sabrán más y podrán discutir mejor por qué Cataluña es una nación y no tiene nada que ver con España y no nos une nada y nos diferencia mucho. Es que yo tengo la esperanza de que realmente hay una verdad histórica en la que al final esa gente que entra con un prejuicio pueda liberarse de ese prejuicio, de esa premisa, precisamente porque estudie más. Sí, quizás estudiando un poco todo lo canalice a través de su prejuicio nacionalista, pero estudiando mucho, ese prejuicio nacionalista tiene que caer de un bando o de otro. Yo lo hablaba, a mí lo que me preocupa... Aunque fuera cierto, yo creo que el porcentaje de gente que haría eso es mínimo. Mira, hablando con un catedrático de historia medieval, que era chileno, que me dio clase a mí, de historia medieval de Cataluña, que se dedicaba desde su posición marxista y para nada de derechas, a intentar cuestionar un poco el discurso nacionalista del independentismo catalán. Y yo le decía, pero vamos a ver, Víctor, o sea, tú estás diciendo todo esto en función partiendo de hechos, de verdades históricas, y eres muy diferente políticamente a mí, y estamos de acuerdo, y me dices que tus compañeros saben mucho de historia y se niegan a reconocerlo. Y dice, no se niegan a reconocerlo. Ellos conocen perfectamente la historia, pero ellos me dicen abiertamente que su problema ya no es la historia, su problema ya no es la verdad histórica, su problema es construir un país al margen de la verdad histórica. Entonces, no es que no conozcan la historia, es que la conocen y la deciden ocultar al resto de la gente. Es decir, los supuestos expertos en historia deciden ocultar esa historia y permiten que vayan a las conferencias, en vez de ellos, que saben bastante, que vayan los típicos tumbados que dicen que Cervantes era catalán y María de Jesús era de Vic y estas cosas, ¿no? Bueno, pues es que volvemos al punto de inicio. O sea, aquí el gran problema es que la verdad no importa, o digamos, sí. Porque una cosa interesante que ocurría, y esto a lo largo de la historia, de hecho, empezó con Aristóteles y Platón, es que tenían la concepción de que estaban buscando una inteligencia superior detrás, ¿no? Es decir, entonces, cuando ellos argumentaban, perfeccionaban la idea. O sea, es decir, sus argumentos, sus debates eran formas de perfeccionar sus ideas para llegar realmente, a través de la razón, lo más cerca posible a esa idea divina, ¿no? O a esa inteligencia que estaba detrás, que ellos tenían que alcanzar. Y esto ocurre con los griegos, ocurre también con los romanos, en el medievo también, pero cuando empieza a desaparecer esta idea de que no hay una verdad detrás, que vuelvo otra vez a lo mío, pero es esa al final, es decir, que a mí qué me importa la historia realmente si realmente no creo en la verdad de nada de esto. Es lo que explicaba Javi, al final es una cuestión de lo que digan los míos, ¿no? Y es una cuestión básicamente tribal, que también lo decías tú. Es étnico, sí, tribal, es más de tribu que de etnia, yo, por ejemplo, yo he discutido con muchísimos independentistas de todo tipo, ¿no? De izquierdas, de derechas y de todo. A veces, pues te llevas una impresión, a veces te llevas otra, pero muchas veces, bueno, no muchas veces, algunas veces, les he dejado sin argumentos, en alguna ocasión, pues algún independentista que se queda callado y dice, debe pensar, tiene razón, pero debe pensar, tiene razón, no piensa, tiene razón, y entonces nos une más de lo que nos divide, no somos agraviados. Piensa, sabe debatir, me ha ganado y no he podido debatir, y vuelve a su tribu pensando, he fallado porque no he sabido debatir lo mío, no he sabido cómo explicarle que yo tengo la verdad y él no, ¿sabes? Él se ha ido de rositas porque yo no he podido explicarle por qué yo tengo razón y él no, por mucho que yo haya ganado el debate. Sí, es como quien vuelve de la guerra perdiendo, ¿no? Todo humillado a su
a su país porque no ha sabido defender como Dios manda a su tribu. Sí, porque lo de que decías, Luis, de que la verdad no importa, no es que la verdad no importe, es que hay varias verdades. Sí, sí. O sea, decía la verdad en términos absolutos, como una verdad claro, absoluta. No es la verdad absoluta, sino que hay varias verdades. Pues la verdad del independentismo, la verdad del constitucionalismo. Pero por eso yo creo que sí que sería bueno construir una verdad, no absoluta en un sentido totalmente abstracto, sino con la verdad del independentismo y la verdad del constitucionalismo y la verdad del nacionalismo español, construir una verdad conjunta. No sé si me explico, ¿no? Si en esto tienen razón los independentistas, se la damos. Si en esto tienen razón los constitucionalistas, se la damos. O sea, al final el criterio es quien tenga razón en ese aspecto, pues se la damos. Es que no hay más. Eso yo lo veo utópico, de verdad. O sea, y me gusta que seas tan positivo porque hace falta ser positivo, porque si no, pues mal vamos. Hace falta ingenuos, ¿no? Que se den el tortazo. No, a ver, sí, dicen que los optimistas se la pegan más fuerte, pero es verdad que sin optimismo no vamos a ningún lado, y cuando tú quieres construir otro relato en Cataluña tienes que ser optimista y tienes que creer que lo vamos a conseguir, porque si no, si empiezas pensando que es imposible, pero lo de la puesta en común lo veo muy complicado. ¿Por qué? Porque si ya no hay un punto de encuentro, si ya lo mínimo que piden los independentistas es un referéndum pactado, que es algo que nunca se va a dar por parte, bueno, o creemos que nunca se va a dar por parte del Estado. Ahí hay un choque de trenes, es que ahí ya no, y es lo que impide llegar a un acuerdo, un consenso. Claro, consensos que todas las partes, todas, estén de acuerdo con ello. Pero es que cuando lo que pide uno es rechazado por el otro, ya no puede haber acuerdo. Y ya no digo ahora, es que va a ocurrir en todo, porque la diferencia es tal. Es decir, la manera de ver las dos realidades, las dos ventanas de las que hablaba Luis, son tan diferentes que una apunta al Tibidabo y otra apunta al mar. Es que no tienen nada que ver. Por tanto, yo lo veo muy complicado. Sí que veo posible, o más posible, intentar atraer a los independentistas a este proyecto de convivencia común, a poner en valor todo aquello que nos une más a los españoles, al resto de españoles, de lo que nos separa. Y poco a poco, con el paso del tiempo, mostrando aprecio, con más presencia de las instituciones, con más presencia de los partidos políticos, pues ir creando este espacio un poco más de armonía, más de interés, más de oye, pues España hace esto y los catalanes sois partícipes de esto porque aquí está el Senado, porque aquí está el tribunal y puedes ir a visitarlo, y los colegios pueden ir a visitar el Senado, porque los colegios de Madrid seguro que van a visitar el Congreso, pero los colegios de Barcelona pues no van a visitar el Congreso, no van a visitar... Son tonterías, ¿no? Pero sí que es verdad que tener las instituciones de tu país en tu propia ciudad, pues te hace más partícipe, o yo qué sé, dependencias en Terrassa, o dependencias de la administración del Estado de Hacienda, pues en Terrassa, no sé, pero de alguna manera pues ir creando este sentimiento de aprecio que de primeras será rechazo, yo lo sé, será rechazo y vendrán los CDRs a quemarlo, pero es igual, necesitamos presencia. ¿Por qué? Porque es a largo plazo ir pues creando este relato de convivencia común que vaya, con el paso del tiempo, que todo se relaja más, pues atrayendo cada vez más a más gente pues desencantada con el independentismo. A corto plazo, la única solución que hay es ganar las elecciones, es decir, que el constitucionalismo sume más vía abstención del independentismo, porque lo que no va a ocurrir es que los independentistas voten a un partido constitucionalista. ¿Por qué? Porque votan tribalmente. Javi, si te parece, lo dejamos aquí, ¿vale? Que ya hemos pasado la hora. Me ha encantado. Dejamos el resto del debate para cuando Josep María puede, porque al final no ha podido. Pues perfecto. Si os parece, muchas gracias, Javi, por venir. Muy interesante. Que va. Fundamental.